Buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos de nuevo a estas jornadas de conferencias de la Escuela de Gobierno. Para nosotros tener estas conferencias que son compartidas de manera especial con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y hoy de manera especial porque quien nos acompaña es el presidente de la comisión. Quiero aprovechar y agradecerle al licenciado Rodrigo Fernández por el tiempo que quien le dedica a la Escuela de Gobierno y de manera especial a estos procesos formativos que nos ayudan a entender y a crecer este subsector, pero que de manera especial responde a los grandes desafíos del desarrollo del país. Por lo mismo tengo el honor de presentarlo a él y les cuento que es abogado y notario por la Universidad Panamericana en Guatemala y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Francisco Marroquín. Tiene más de 16 años de experiencia en el ámbito jurídico guatemalteco y la gestión de administración pública en Guatemala. De estos 10 años constituyen su experiencia en la Comisión Regional de la Interconexión Eléctrica, CRIE, y se ha desempeñado en el análisis y asesoría en el ramo energético. Cuenta con diversos estudios y diplomados en teoría de la regulación aplicado a la industria eléctrica y principalmente en las interconexiones regionales. Desde septiembre de 2019, cargo de presidente de la Comisión de Energía Eléctrica y hasta finales de marzo del 2020 se desempeñó como presidente y comisionado por el gobierno de Guatemala ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica. Del 2015 al 2018 fue viceministro de Energía y Minas, encargado del área energética en el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala y como director del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala. También ha sido comisionado por el Ministerio de Energía y Minas ante la Comisión Nacional Petrolera en Guatemala, entre otros cargos y funciones que le han permitido servir en su país. En el ámbito académico se ha desempeñado como catedrático titular en el Instituto de Político de Relaciones Internacionales, EPRI, de la Universidad Francisco Marroquín, desde el 2004, impartiendo tanto en licenciatura como en maestría en los cursos de Historia Política de Occidente, Relaciones Históricas en los Países Americanos e Historia en Guatemala, imparte actualmente. Con amplia trayectoria por más de 21 años también como investigador, columnista y escritor invitado, lo que le ha permitido también participar en proyectos de investigación y publicar diversos ensayos y artículos en el Diario de Centroamérica. En la revista Contrapoder, en el Diario de la República Digital, en la revista Galería de la Fundación GIT Continental, en revista Guatemala Segura, en revista Arete del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín, y temas de históricos nicaragüenses. Como investigador asociado del Instituto INCLAMDU, espero haberlo dicho bien, de la Universidad Francisco Marroquín, y colabora en forma constante con la Biblioteca Mises de la misma universidad. Participa en conversatorios, en conferencias, en colaboración en círculos de lectura que gestionan la biblioteca. Es autor del libro Verás y Seré un extraño, una biografía periférica de Enrique Gómez Carrillo, de reciente publicación y presentado en el marco de actividades de la Feria Internacional del Libro FILGUA en la ciudad de Guatemala en julio de 2019. De nuevo, nuestro agradecimiento y aprovecho, licenciado, para presentarle al equipo de estudiantes que están en una maestría en gestión pública y liderazgo que pues soñamos juntos con un nuevo país. De nuevo, gracias por el tiempo, por el espacio y por compartirnos la experiencia de este subsector de la energía eléctrica de Guatemala que muchas veces es poco comprendido y que tiene muchas curiosidades y cosas muy específicas, ¿verdad? Que hemos querido aprender. Gracias por el tiempo, el espacio. El tiempo es... Gracias, licenciado Pineda. Muchísimas gracias también a la Escuela de Gobierno, a todos los que gestionaron esta participación, al equipo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que también se encarga ahí de las gestiones del proyecto Edison, que estamos contactando ahí a todas las universidades y centros de estudio para
formar, digamos, esa corriente pensante, como usted decía, de los que queremos un buen país, un país más justo, más desarrollado. Así que muchísimas gracias a todos. El tema de hoy es un tema muy candente, digamos, de mucha actualidad. Cada vez que uno abre el periódico, regularmente hay noticias al respecto, y es sobre los retos sociales del subsector eléctrico en Guatemala. No es, digamos, un secreto para nadie saber de que hay, digamos, todo un esquema complicado de oposiciones a proyectos de desarrollo de la energía eléctrica, entre otros, digamos. Pero el que a nosotros nos atañe es, por supuesto, la energía eléctrica por el quehacer de la comisión. Antes de entrar en materia sobre los conflictos puramente hablando, quisiera hacer un breve repaso de las estancias por las que ha pasado Guatemala para lograr un subsector eléctrico desarrollado. Voy a avanzar muy rápidamente sobre estos aspectos históricos, no solo para poder entrar en materia en el tema central de la presentación de hoy, sino también porque quisiéramos aprovechar a tener un espacio de discusión. Nos interesa muchísimo a nosotros escucharlos a ustedes sobre qué impresiones tienen, qué opiniones les genera todo este tema de la conflictividad social en Guatemala y esa búsqueda del desarrollo, ¿verdad? Que creo que, pues, que todos los guatemaltecos deseamos país. El primer modelo del sector eléctrico es un periodo que abarca de 1883 a 1931, aunque en realidad la incursión de la energía eléctrica en Guatemala se puede encontrar en 1860. Ese año es un año bastante temprano, no solo para Europa o para el hemisferio occidental, sino para Latinoamérica. En 1860 se estrena el primer generador de energía para iluminar el interior de la catedral. No sabemos mayor detalle técnico, sino simplemente que hubo una ceremonia muy especial para este evento. Se pueden imaginar lo que implicó en su momento la iluminación artificial de cualquier estancia interna, ¿verdad? Entonces, ese es el primer asomo de la tecnología de energía eléctrica en Guatemala. Y luego viene ya la entrada formalmente de la energía eléctrica en 1883, y este es un modelo basado en concesiones territoriales. Era la integración de vertical de las empresas que proveían toda la cadena, digamos, de actividad de su sector eléctrico, que es la generación, transmisión y distribución. En esa época se cobraba por potencia, perdón, y no por consumo. No había un regulador, sino el mercado se autorregulaba, y no había una legislación específica porque el área de impacto de la energía eléctrica en esta época fue más bien menor. Se concentró básicamente en los departamentos centrales de Guatemala, Escuintla y Zacatepeques. Y entonces, digamos, fue bastante concentración también en ámbitos urbanos. Un modelo bastante limitado en cuanto a la presencia eléctrica. Esto es la primera estancia, porque a medida que se fue avanzando no solo a finales del siglo XIX, sino en las primeras décadas del siglo XX, se desarrolló un modelo muy interesante que fue el modelo municipal de energía eléctrica, es decir, cada municipio buscó invertir, digamos, en esta tecnología de iluminación, y de esta cuenta, pues muchos municipios, sobre todo Retaluleu y en Suchitepeques, lograron iluminar artificialmente por lo menos los cascos urbanos de sus municipios. El segundo modelo del sector guatemalteco arranca en 1959, termina en 1996. Hay un periodo de 1931 a 1959 que es ese modelo, podríamos decir, de consolidación de la energía eléctrica en manos del Estado. Todos sabemos, ¿verdad?, que el general Jorge Ubico gobernó Guatemala desde enero de 1931 hasta octubre, bueno, hasta en realidad hasta julio de 1944. Y este fue un modelo de desarrollo e impulso de la electrificación desde el gobierno central, y pues generó bastante desarrollo en la parte occidental del país, pues tomando en cuenta que había crisis mundial en todo el mundo por la Segunda Guerra Mundial.
No obstante esto, este modelo impulsó el desarrollo de importantes obras de infraestructura para generar energía eléctrica y ya, digamos, sienta las bases para este segundo modelo del sector eléctrico que abarca el 59 al 96, donde ya se da una institucionalización del sector eléctrico nacionalizado de planificación centralizada. Este contaba con una nueva institución, el Instituto Nacional de Electrificación, que se había pensado en un momento fuera el ente encargado no solo de planificar, de ejecutar obra, sino también de establecer tarifas. Convivía el INDE a la par de una empresa eléctrica en un modelo bastante, digamos, distinto en cuanto a configuración, que era eminentemente de capital privado, que concentraba los 3 departamentos centrales de los cuales hablé al inicio de mi intervención, y el INDE, digamos, se encargaba del resto del territorio nacional, tanto en el área oriental o occidental, como en el norte, el área del Petén. Se le da una ley orgánica al INDE tratando de establecer este marco regulatorio centralizado, y se crea un sector eléctrico público con integración vertical, pero sujeto a una influencia política que al final va a ser la que va a marcar la decadencia de este modelo. Contaba con un Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas que tomaba las decisiones de quienes integraban el Consejo Directivo del INDE. Entonces, digamos, había bastante sujeción, digamos, a las decisiones políticas del momento. Este segundo modelo del sector eléctrico termina en el año de 1996, y digamos el modelo podríamos decir que se agota por varias razones, principalmente la inversión, digamos, que se hacía de infraestructura de generación de energía eléctrica se concentró básicamente en tecnologías de combustibles fósiles, porque era más rápido montar plantas de estas tecnologías, y esto nos ató a las subidas y bajadas de los precios del petróleo y de sus derivados en el mercado internacional. Y todos ustedes se recordarán que en los años 70 hubo 2 grandes crisis de petróleo cuando Irán decide bloquear el estrecho de Hormuz y provoca una crisis absoluta de petróleo allá por el año 72 o 73, y luego en 1979, a raíz del triunfo de la revolución islámica también en Irán, se da otra crisis de disposición de petróleo, y esto, digamos, va causando obviamente una incertidumbre en el mercado eléctrico, y entonces se plantea ya un proceso de reforma en el cual Guatemala vaya generando una planificación a largo plazo para irse ajustando a las necesidades del país. De esta cuenta, en 1979 se elabora o se termina más bien de elaborar un plan de desarrollo que se llamó el Plan Maestro de Desarrollo, en el cual se genera toda una programación, se podría decir, de obras de infraestructura para que el país fuera solucionando sus dependencias a los mercados extranjeros, y además se hace todo un inventario, y esta es tal vez la parte más importante de lo que se hizo en este periodo preparatorio. Se hace un levantado de inventario de recursos potenciales con el país contaba para poder generar energía eléctrica. Y de esta cuenta, pues, se hizo todo un recuento de potencial hidrográfico, eólico, solar, geotérmico, para poder ir como estableciendo sobre qué tecnologías podría el país apostarle para abstraerse de esa dependencia del petróleo. Sin embargo, pues obviamente esto requería inversión, no era una cosa fácil, con una Guatemala saliendo de la reconstrucción del terremoto, que se recuerdan ustedes que en febrero de 1976 arrasó toda la parte central del país, precisamente 3, 4 departamentos, ¿verdad?, del área central, porque el epicentro estuvo en la falla del Motagua, muy cerca de San Martín Jilotepeque, y entonces los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeque, Guatemala fueron bastante afectados por el terremoto. Sin embargo, se plantea la necesidad de desmonopolizar el sector eléctrico,
de terminar con esta centralización estatal y variar la planificación estatal para que se pudiera liberar un poco las presiones que agobiaban al Estado en este momento. La actividad de distribución, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, la afrontaba el INDE en la zona oriental y occidental del país. Tenía dos distribuidoras, una se llamaba Ederor y otra se llamaba Ederoc. Cada una, ¿verdad?, enfocada en distribuir energía en el área occidental y en el área oriental del país. Sin embargo, las capacidades de cobranza del INDE eran bastante limitadas, y esto llevó a que la gente, pues, cada vez pensara menos en pagar su factura. El INDE no tenía tampoco cómo obligar a la gente a que pagara sus facturas de consumo de energía, y poco a poco el Estado fue desviando recursos cada vez de forma más importante y más imperativa para poder atender toda esta demanda de energía en el interior, pues, de la gente que decidía no pagar y que había que, pues, mantener funcionando el sistema. Esto llevó a que en los años 80 afrontáramos ya una crisis financiera bastante aguda, y va a llevar a que en los primeros años de la década de los 90, para los que tengan más o menos 30, 40 años, que sean mis contemporáneos, se recordarán que hubo épocas bastante extremas, allá por el año 90, 91, 92, en los que hubo, pues, una crisis energética tan aguda que fue necesario, pues, hacer cortes de energía, hacer un racionamiento de energía, dándole prioridad a los centros industriales. Y, por ejemplo, en Alta Verapaz, que era el área donde yo estaba en esa época, o solía visitar bastante seguido en esa época, había cortes de energía eléctrica de hasta 18 horas. Entonces, esto fue tal vez el pináculo de la crisis. Fue cuando Guatemala tocó fondo. El Estado ya no podía afrontar, digamos, esta constante fuga de recursos, y se tuvo que plantear entonces el reto, ¿verdad?, o el desafío de repensar el modelo del sector eléctrico, pues, para dar una solución pronta y eficaz a la escasez de energía eléctrica que se estaba volviendo crónica en el país. No se habían inversiones, o se habían estado descuidando más bien las inversiones. Todos sabemos, ¿verdad?, el proyecto de Chixoy generó, digamos, también mucha polémica. En realidad, Chixoy era un proyecto muchísimo más grande, se tuvo que circunscribir solo a la hidroeléctrica de Chixoy. Entonces, digamos, fue un periodo de bastante, diría yo, de bastantes exigencias para un Estado que estaba agotado en ese momento, que no lograba salir de una crisis. Si ustedes, pues, tienen memoria o consultan periódicos de la época, y en la época del presidente Cerezo hubo bastante crisis social, hubo que depreciar el quetzal llegó a valer 10 quetzales frente al dólar. Entonces hubo una caída significativa en el nivel de vida, y pues mucho de eso se debió a que el Estado estaba en constante fuga de recursos para sostener el sistema eléctrico en funcionamiento. Y entonces se afronta la necesidad de modificar este sistema para incrementar el consumo doméstico y el uso de electricidad en las áreas rurales, pues, que no habían quedado cubiertas pese al trabajo constante del INDE en afrontar esta obligación, ¿verdad?, de expandir la red eléctrica. Luego viene el tercer modelo viene el tercer modelo del sector eléctrico, que arranca en 1997 y que llega hasta la fecha, y que es la culminación del modelo, o el agotamiento más bien del modelo eléctrico nacionalizado. Se plantea una organización de un sector desmonopolizado, se crea un regulador de energía eléctrica, se separan las actividades del subsector en tres áreas: el área de generación, el área o actividad de transporte y el área o actividad de distribución final de energía. Se sacan a la venta los activos del Estado para financiar precisamente todo este marco regulatorio con estos activos que salen a la licitación internacional. Se logra financiar no solo la propia reforma del sector eléctrico, sino además un impulso grandísimo a la electrificación rural,
Guatemala alcanza en alrededor de 10, 15 años, sale de un 60% de electrificación rural a alcanzar en su momento un 92% de electrificación. Digo en su momento porque la electrificación rural es una constante, ¿verdad? La cobertura de electrificación rural pues va encogiéndose, por darle un calificativo, en la medida en que la población va creciendo, ¿verdad? Y con la explosión demográfica de Guatemala, con 17 millones de habitantes, pues esta cobertura eléctrica, pues es lógico que haya ido pues retrocediendo un poco, y según el último censo, el que se hizo hace un par de años, la cobertura eléctrica ya no es del 92.3% que llegó a alcanzar, sino que ha retrocedido alrededor de 2 o 3 puntos porcentuales. Entonces, digamos, el nuevo marco legal, pues arranca de la Constitución Política de la República de Guatemala, que declara de urgencia nacional la electrificación del país, y surgen entonces leyes, la Ley General de Electricidad, que es la que crea el modelo, y con sus reglamentos y normativa técnica de segunda y tercera generación, y otras leyes que ayudan a crear esta estructura que ven ustedes en la diapositiva, de cómo funciona el sector eléctrico en Guatemala, en el cual pues el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector, el emisor de políticas de gobierno para el tema de la energía. Luego está la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es el regulador de todo el subsector, y el administrador del mercado mayorista, que es el ente responsable de la coordinación comercial y operativa del Sistema Nacional Interconectado. Es decir, es quien opera realmente toda la infraestructura eléctrica construida en el país. Los, digamos, actores principales y los más importantes en este esquema, pues obviamente la participación de generadores, transportistas, comercializadores, grandes usuarios y distribuidores, que son en realidad el músculo de este sector descentralizado, en el cual pues se permite participación privada, ¿verdad? E inversionistas privados, que son los que han generado, digamos, el despegue y el cambio del modelo en Guatemala desde 1997. ¿Qué es la CNE? Pues es el órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas, que se encarga de regular el subsector eléctrico. Tiene varias funciones muy específicas. Yo no se los voy a leer, y les diría que en la página de la comisión está la Ley General de Electricidad, pero si la quisieran consultar, en el artículo 4 están todos los mandatos que tiene la comisión para desempeñar sus actividades. Y este es un esquema gráfico de cómo funciona el sector. Tienen en la banda de la izquierda pues la actividad de generación, como digamos, de los diferentes recursos de los que cuenta Guatemala, se genera la energía, se sube esta energía a una red de transporte o de transmisión, que es la que transporta precisamente la energía hacia centros de transformación que conectan con las redes de distribución, y luego ya una distribuidora de energía se encarga ya de esta actividad final, económica final, para el consumo de energía, no solo para el uso residencial, comercial, de servicios, sino también para el servicio para el consumo, perdón, industrial de la energía eléctrica. Entonces es un sistema, digamos, interconectado, en el cual cada quien aporta una actividad, todos se interrelacionan, no podemos prescindir de una actividad por sobre de otra, porque así como la energía se produce en zonas lejanas en algunos momentos, lejanas, necesitamos de las redes de los transportistas para acercar esa energía a pues, las zonas urbanas o rurales de consumo, que muchas veces pues, no están cercanas de los lugares donde se genera esta energía. Este esquema, digamos, es importante entenderlo, comprenderlo, porque de su comprensión se desprende entonces la explicación sencilla de los conflictos, digamos, que se han estado generando en contra del subsector eléctrico, que pues en algunos casos y muy sorprendentemente se plantean que regresemos a esquemas que ya han sido superados y que se demostraron que se habían quedado completamente agotados, ¿verdad? Ese modelo de nacionalización y descentralización de la actividad eléctrica en el Estado, pues ha demostrado que el Estado de Guatemala históricamente no ha sido un buen administrador, no ha sido un buen administrador de negocios, y por lo tanto, pues no hay como mucha
lógica en querer regresar a un sistema que en Guatemala demostró que se agotó en algún momento y que empezó a generar, pues yo diría, crisis financiera, presupuestaria en el Estado, a punto de que el Estado tuvo que tomar decisiones drásticas para no hundirse junto con, digamos, estas déficit monetarios y presupuestarios que estaban ejerciendo mucha presión sobre él. Entonces, ya podríamos entrar en materia luego de esta larga introducción sobre cuáles son los retos sociales que estamos afrontando actualmente en Guatemala con respecto a la energía eléctrica y partiríamos con la actividad de generación. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la generación por la tecnología que aprovecha los ríos, la hidroeléctrica. Y aquí, pues, las instancias que se dedican al abordaje de la conflictividad social tipifican los conflictos por generación de energía eléctrica de la siguiente forma. Primero, contaminación auditiva, contaminación por desechos sólidos y líquidos, inundación de cultivos y oposición a la explotación de recursos hídricos. Aquí habría que decir que mucha de la conflictividad social o de la oposición social a los desarrollos de energía hidroeléctrica tienen origen en yo diría dos grandes orígenes muy claros de estos conflictos. Uno es la clara frustración de la ausencia del Estado en ciertas zonas del país, donde principalmente se produce muchas veces la mayor cantidad de energía eléctrica. La energía eléctrica pasa por encima de los hogares de estas personas que viven en estas zonas, pero no se les... ellos no tienen un beneficio directo ni siquiera de energía eléctrica en el país, como es el caso de Alta Verapaz, ¿verdad? Alta Verapaz genera alrededor del 54% de energía eléctrica que se consume en el país, sin embargo tiene un déficit de cobertura eléctrica bastante elevado. Entonces, digamos, hay una clara frustración sobre este tema que obedece precisamente al esquema en que está planteado el modelo actual, que ha estado buscando soluciones precisamente para solucionar este tema y que la red de transporte pueda atender de alguna forma estas necesidades por medio de alguna estructura híbrida que pueda permitir solucionar este tema. Y el otro tema es un malentendido que se ha generado muchas veces sobre el uso del agua. Se ha alegado que las hidroeléctricas contaminan los ríos cuando es claramente opuesto a la situación, ya que las tecnologías por medio de las cuales se produce energía usando el agua de los ríos, pues no permiten que pasaran basuras, digamos, por las turbinas o por las hélices de las turbinas que generan energía, y en muchos casos pues se ha logrado demostrar que el agua que sale de las hidroeléctricas regularmente está más limpio que el agua que entró a estas centrales hidroeléctricas. Todas las centrales hidroeléctricas necesitan trampas para ir eliminando o ir limpiando de desechos sólidos el agua para que no dañen los equipos que son muy delicados, y esto ha generado pues obviamente yo creo que una mitología ambiental que no está bien sustentada y que sobre todo pues ha sido manipulada. También está el tema del robo de los ríos, como le han mencionado, pues también es necesario para generar energía eléctrica desviar el río en algunos tramos. Sin embargo, el río se regresa al cauce y por ley es obligatorio dejar un cauce ecológico, y entonces digamos minimizan el impacto sobre el uso del agua en estas regiones. Sin embargo, pues ha generado pues bastantes polémicas el uso de los ríos. Aquí están identificadas, ven ustedes en el mapa de Guatemala, en el área norte y en el área occidental, las zonas donde se han identificado pues las zonas de conflicto y de inconformidad más grande en el territorio nacional. Ahí, según las leyendas, los círculos amarillos son hidroeléctricas en operación y los triángulos en azul son los proyectos en construcción. Hay que decir aquí que Guatemala ha sido uno de los países que mejor ha aprovechado su recurso hidroeléctrico para producir energía. La energía del agua, pues es de las más limpias que hay, ¿verdad? Sumada a la fotovoltaica
y a la eólica, pues son tecnologías completamente amigables con el ambiente. Luego tenemos la oposición a los proyectos de transporte, que por ejemplo son las obras de transmisión ejecutadas por iniciativa propia en el territorio nacional. Aquí, digamos, ha habido una gran oposición desde el año 2010 ante los dos grandes proyectos de expansión de la red de transporte que el Estado licitó en su momento y que se están construyendo actualmente. Aquí hay que decir que estos proyectos o esta continua expansión de las redes de energía, tanto en alta tensión como en media tensión de distribución, son necesarios para mantener la salud del sistema y para que este sistema pueda permitir que mayor gente se vaya conectando. Es decir, nosotros necesitamos un sistema de transporte y de distribución robusto para poder atender las necesidades, pues no solo las de los consumidores actuales ya conectados a la red, sino de esos usuarios potenciales que estamos pendientes de conectar a la red, pero también para generar expectativa de inversión, ¿verdad? Necesitamos tener una posibilidad o un potencial de atender a inversionistas que quieran poner plantas comerciales, industriales o de cualquier otro tipo en el país y que la energía pueda fluir, digamos, hacia estos lugares. Señalo esto porque muchas veces hemos oído discursos bastante contradictorios. A nosotros, con nuestro trabajo diario, nos toca acudir muchísimas veces al Congreso de la República, citados por diputados, citados por comunidades, nos visitan alcaldes, tenemos que visitar o vamos a visitar lugares en conflicto en el interior del país y es muy constante el discurso de que no hay desarrollo y que hay como mucha molestia sobre que el desarrollo no ha llegado a sus poblaciones, pero a la vez se oponen a la construcción de estas redes de transporte, se oponen a la instalación de centrales de generación de cualquier tecnología, aquí hablamos en términos generales, y entonces pareciera que hay una pelea en realidad con el modelo de desarrollo, pero que es muy difícil de solucionar si en realidad nosotros como país estamos peleando en contra de la energía eléctrica, sobre todo porque la energía eléctrica está íntimamente desarrollada, íntimamente relacionada, perdón, con el Producto Bruto Interno, con el PIB y con los altos, digamos, con todos los indicadores de desarrollo económico de los países, pues tiene un componente de energía eléctrica y es tan claro que, digamos, todos nosotros esperamos que cuando apachemos un interruptor de luz se encienda, digamos, la habitación o se encienda, digamos, el aparato, ¿verdad? Y entonces esta expectativa, pues también lleva a un cambio de mejoría de vida. Entonces cuesta muchas veces entender cómo las comunidades a su vez piden desarrollo, pero en el mismo discurso están también opuestos a que pase por ahí una torre o haya una central generadora. En muchas ocasiones lo que hemos nosotros logrado establecer es que hay mucha mala información, hay mucho digamos, hay un mal entendimiento, perdón por la onomatopeya, hay un mal entendimiento del funcionamiento de las tecnologías de su sector eléctrico. Por ejemplo, yo he escuchado en muchas ocasiones que se oponen a la construcción, por ejemplo, de torres de transmisión, como la que está en la imagen de esta diapositiva, porque las torres de energía eléctrica contaminan el agua, o que los cables de alta tensión generan radiación que matan a la gente. Entonces, digamos, son muchos como mitos que se han generado y que han pues provocado una creciente oposición a proyectos que lo que buscan precisamente es llevar ese desarrollo y ese cambio a las comunidades. Aquí hay que decir que la energía eléctrica no solo es, digamos, un bien aprovechable para la industria y para el comercio, sino que también cada vez que un usuario se integra a la red de energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado, pues también es un cambio de vida el que obtiene, ¿verdad? Y obtiene también posibilidades de desarrollo
Hemos visto nosotros en muchas comunidades en el interior del país, por ejemplo, que a la última casa a la que llega la energía eléctrica, siempre hay emprendimientos pequeños, hay gente que pone un refrigeradorcito para vender helados, por ejemplo, o que cobran por cargar celulares. Entonces, digamos, siempre hay pequeños emprendimientos o microemprendimientos que nos dan una luz de cómo puede impactar el acceso a la energía eléctrica a esas poblaciones a las que pues todavía no ha llegado la energía eléctrica. También hemos detectado que en algunos casos la oposición pasa porque en algunas comunidades ya tienen energía, entonces ya no dan los avales o ya no dan los permisos para que las líneas puedan extenderse a otras poblaciones, lo cual pues, es un egoísmo que tampoco se puede entender. Y en algunos casos también hay otros discursos, por ejemplo, hay una gran oposición sobre el paso de una línea de alta tensión por el mirador Diego Solaberry en Huehuetenango, y la argumentación ha sido que se mira feo. Entonces, creo que hay una, digamos, decisión que como país deberíamos de tomar todos los guatemaltecos de cuál es la visión de desarrollo que nosotros queremos, pero que muy difícilmente se va a lograr si no tenemos energía eléctrica. Hay aquí varios proyectos en los que han habido oposición. El más sonado, tal vez para todos, es el de Trexa, pero también ha habido oposición para otros proyectos que han estado generando o tratando de llevar adelante los planes de transporte que, como les digo, llevan pues, la intención de reforzar los sistemas de energía. Este es un poquito el desarrollo con más detalle de la oposición a las obras. Aquí lo vamos a pasar un poquito rapidito para poder abarcar también el tema de la distribución. En la distribución de energía eléctrica, que es tal vez en la actividad en la que los guatemaltecos estamos más familiarizados, porque son con los que tenemos un contacto más directo, es, por ejemplo, en el caso de los que vivimos en la zona central, el servicio que nosotros le pagamos a la EXA, y para las personas que viven en la zona de atención de ORSA y de OXA, que es, ¿verdad?, de la distribuidora Energuati. Aquí se han generado conflictos importantes también por afectaciones económicas que no se han logrado explicar adecuadamente, y también que se ha creado toda una mitología, ¿verdad? La primera, tal vez malentendido que hay es, por ejemplo, de que la distribuidora cobra más de lo autorizado y que la comisión está en contubernio con la distribuidora, cuando la Ley General de Electricidad establece todo un procedimiento técnico del cual la comisión no puede salirse para definir las tarifas de distribución final, y la distribuidora no puede cobrar más. Y digamos, hay distorsiones importantes que se dan en la factura que nos llega a nosotros como consumidores finales de energía, que tienen que ver con gobierno municipal. Por ejemplo, la tasa de alumbrado público, yo creo que para nadie es un secreto, ¿verdad?, que esto genera distorsiones, porque aunque va, digamos, acumulado al saldo final que debemos pagar en nuestras facturas, esta tasa de alumbrado público no va para las distribuidoras, sino que va para la corporación municipal, que ha aprobado precisamente esa tasa. En algunos casos, las tasas de alumbrado público son bastante altas, incluso en algunos casos, en algunas municipalidades, no vamos a dar nombres, pero en algunas municipalidades ha superado casi el 100% del consumo de la factura de energía de esta persona, ¿verdad? Entonces, obviamente a la persona afectada pues le parece un sinsentido que gaste 5 quetzales o 25 quetzales de energía, pero tenga que pagar 50 quetzales de alumbrado público, ¿verdad? Y esto ha generado pues mucha animadversión a las distribuidoras, y ha generado pues, y esto sí, aproximadamente en 2009 ha generado todo un movimiento que se ha venido a llamar generalmente como la resistencia, que organizaciones pues como Codeca, como Frena, como Frente Nacional de Lucha, han generado todo un discurso anti-desarrollo, el modelo, digamos, actual de cómo está organizada el subsector eléctrico, para no pagar energía y exigiendo la nacionalización del sistema, pues cuando, insisto, ha sido claro que el agotamiento del modelo centralizado pues llevó casi a la quiebra al país, ¿verdad? También es importante mencionar, antes de
de seguir avanzando con el tema de la oposición a esta actividad, que el crecimiento en comparación, el crecimiento económico anterior a 1996, que fue el de la emisión de la Ley General de Electricidad, con respecto a el periodo del 97 para el 2014, que ya estuvo en vigencia la Ley General de Electricidad, se superó casi por un 300% el crecimiento económico de Guatemala, lo cual es claro que la energía eléctrica, digamos, es el motor del desarrollo del país. Entonces, digamos, se han generado ahí bastantes discursos contrarios al modelo del subsector eléctrico que ha tenido la Ley General de Electricidad, y que yo les resumí en 3 puntos. El primero es esa oposición a las altas tasas de alumbrado público. Luego también hay mucha animadversión contra las distribuidoras, sobre todo las que atienden en la parte de la región oriental y la región occidental del país, por la calidad de la energía. Y el tercer punto, que ha generado también mucha oposición, es la circunstancia de la ausencia de energía eléctrica en zonas donde pues, se concentra de forma muy fuerte la generación de energía. Con respecto a la calidad de la energía, aquí, sin querer hacer una apología de las distribuidoras, lo que sucede es que no es lo mismo distribuir energía eléctrica en una zona urbana altamente poblada como Ciudad de Guatemala, que distribuir energía en aldeas o en el interior del país, ¿verdad? Hay circunstancias pues completamente distintas, tramos más largos, hay, digamos, N cantidad de explicaciones que nos permiten comprender que la distribución de energía en el área rural es bastante más complicado que la actividad de distribución de energía en la zona central, ¿verdad? Por ejemplo, en el Guate creo que triplica la cantidad de kilómetros de líneas de distribución a la empresa eléctrica que distribuye en el área central, ¿verdad? Entonces, digamos, son actividades idénticas, pero en circunstancias completamente disímiles. Y por último, también el tema de la ausencia de energía en zonas donde se concentra la generación. Muchas veces, pues esto ha generado obviamente un resentimiento, una desesperanza por parte de la población, porque el INDE, el Instituto Nacional de Electrificación, creado por ley, es profeso para desarrollar este tipo de proyectos, cada vez está más lejano de cubrir las necesidades pues actualmente de ese 12% de cobertura eléctrica que tenemos deficitaria. Sin embargo, aquí también esta circunstancia pasa también por una explicación completamente lógica, que el INDE no ha logrado cumplir con su meta, porque al INDE en el año 2000 se le cargó una obligación en el año 2000, perdón, se emitió la ley de tarifa social, y el INDE asumió el compromiso de digamos, en su momento se consideró muy lógico de que el INDE asumiera, con base en sus actividades de generación y transporte de energía, y con las ganancias asumiera el coste social de un aporte que se diera generalizado a toda la población. En un principio, el aporte social que da el INDE, pues el margen era bastante grande, era de 0 a 300 kilovatios, y esto generó que en 20 años de existencia de la ley de la tarifa social, el INDE haya aportado casi 14,000 millones de quetzales en aporte por puramente consumo de energía eléctrica, y pues este dinero obviamente ha dejado de irse a la construcción de nuevas redes de electrificación rural, ¿verdad? Entonces, digamos, también hay una explicación por la cual pues el Estado tampoco ha podido cumplir con estas metas de electrificación, y es porque el INDE ha tenido que atender a esta creciente población que recibe este aporte de beneficio como beneficio social, y que cubre su factura. Aquí hay unos ejemplos de tasas de alumbrado público. Por ejemplo, ven que en algunos municipios pues es bastante alta la tasa de alumbrado público, que es completamente ajena o externa
a el consumo de energía eléctrica de las personas, y que obviamente cuando hay una combinación del consumo de energía eléctrica de esta persona más esta tasa de alumbrado público, pues obviamente esto genera malestar. Sin embargo, pues las tasas de alumbrado público son responsabilidad de la corporación municipal local, ¿verdad? Yo lo dejaría aquí y abriría el espacio a preguntas. No sé si que alguno quisiera pues comentar algo o que quisiera que profundizáramos en algún tema. Yo me disculpo por la visión tan general del tema, pero la verdad es que es tan complejo y nuestro país es tan diverso que a veces cuesta, digamos, en tan poco tiempo lograr ahondar en temas específicos, ¿verdad? Yo lo que quería era que por lo menos tuviéramos una visión general del tema, y pues quedo a la disposición si alguien quisiera comentar algo o preguntar algo. Yo quedo a sus órdenes, Eduardo, si usted quiere moderar entonces esta Sí, parte. muchas gracias, licenciado Rodrigo. La verdad es que es un tema súper interesante, ¿verdad? Y cómo se va manejando, y sobre todo el tema de la actividad. De hecho, nosotros dentro de la propuesta académica tenemos lo que es comunicación y negociación, que da Claudia Villagrán, porque hemos visto mucho esa parte como conflictiva, ¿verdad? No solo con ustedes, sino con otro tipo de empresas que al final buscan desarrollo, pero que provocan otra serie de situaciones que se tienen que manejar solo a través de la comunicación, la negociación, y de hecho se han usado algunos ejemplos muy cercanos, ¿verdad? En cuanto a la época. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cuál cree usted que son esos requerimientos de inversión para cumplir las metas que tienen de aquí a 10 años? Bueno, definitivamente la más importante, Eduardo, pensaría yo, para solucionar el tema de la conflictividad, es cumplir con ese déficit de cobertura de energía eléctrica, ¿verdad? O sea, esos proyectos de electrificación rural sin duda son fundamentales. El problema es que el esquema que se le ha querido dar en algunos momentos pasa por el endeudamiento con deuda soberana, y yo creo que esto lo que genera es... yo creo hasta cierto punto una ralentización en la respuesta del mercado, ¿verdad? Yo soy partidario de buscar un modelo mixto en el cual haya participación estatal y participación privada para cubrir estas necesidades de una forma más inmediata. Y además también por pura dinámica de la Ley General de Electricidad, cada 2 años se tienen que actualizar los planes de expansión del transporte. Entonces esto va generando una dinámica de ir identificando qué zonas son potencialmente interesantes para ampliar esta red, para ir reforzando qué zonas, digamos, son más débiles, en donde hay de polos que tienen como más vicisitudes, digamos, en cuanto al servicio de energía. Entonces, digamos, cada 2 años también se hace ese esfuerzo, y es una actualización constante en la que estamos imbuidos todo el tiempo, buscándole soluciones a esos problemas, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. William Herrera dice, ¿hay alguna estrategia para estandarizar las tasas municipales e involucrar sobre todo a las municipalidades en resolución de estos conflictos? Sí, han habido N cantidad de iniciativas. De hecho, hay bastantes proyectos de ley actualmente en el Congreso. La última iniciativa que alcanzó y que casi llega a convertirse en una ley fue una iniciativa que originalmente había presentado una bancada y que pidió la Comisión de Energía del Congreso, le pidió al Ministerio, a la Comisión, apoyo técnico para mejorar, digamos, la propuesta y generar precisamente un criterio técnico para establecer esta tasa, atendiendo a criterios puramente técnicos. Le comento, esta mesa de trabajo la tuvimos con la Comisión de Energía del Congreso del 2017 al 2018. Fueron en un total de 29 mesas técnicas
discusión que tuvimos, logramos generar un cuerpo, digamos, de normativa bastante pulido, con una fórmula, pero al final hubo oposición de cierto sector de las municipalidades y el proyecto quedó engavetado. Actualmente tenemos conocimiento que en el Congreso se está discutiendo una nueva propuesta precisamente para estandarizar esta tasa de alumbrado para que sea, digamos, uniforme en todo el país. Ahí el reto tal vez sea de que no todas las municipalidades son homogéneas y que técnicamente es muy difícil lograr homogenizar por ejemplo, a la municipalidad de la ciudad de Guatemala con la municipalidad de La Tinta, por ejemplo, ¿verdad? Pero sin embargo, pues sí hay esfuerzos importantes que se están haciendo y como le digo, pues han habido un par de proyectos que han salido pues con todo este respaldo técnico, ¿verdad? Okay. Otra pregunta es, ¿no existe una buena relación con las distribuidoras de OXA, de ORSA, y ha sido clave en la generación de muchos problemas? Están centralizados y no resuelven las necesidades locales. ¿Y quién nos responde a eso? Sí, yo, como les decía a lo largo de la presentación, el gran reto que tienen las distribuidoras de ORSA y de OXA es, digamos, distinto a la de la EXA. Por ejemplo, distribuir energía en el área rural es complicada porque la topología de la red cambia completamente, ¿verdad? La red es más vulnerable a árboles, al viento, a animales, a accidentes, que una red urbana. Entonces sí ha generado muchas animadversiones, decía yo, porque mucha gente se queja de la mala calidad. Sin embargo, y como les decía yo, no es una apología, pero si uno hace una comparación de la situación de la energía eléctrica antes de la reforma de la ley a como está actualmente, pues son siglos de distancia, ¿verdad? Yo siento que sí ha habido un poco de lentitud en el desarrollo de la distribuidora, de un frente de atención de conflictos y de atención al usuario, que ha estado poco a poco despertando. Creo que en el último año nosotros hemos visto un cambio de actitud en la distribuidora, de cada vez involucrarse más, digamos, en las molestias, en las denuncias, pero hay que comprender también que la población que atiende estas distribuidoras, pues es el grueso de la población, ¿verdad? Es alrededor de 2 millones de habitantes, que es realmente complicado administrar una red de este tipo. Sin embargo, pues la Comisión Nacional de Energía también ha estado pues encima de la distribuidora para ir generando estos cambios. Nosotros como regulador hemos impuesto multas, ordenado indemnizaciones de una forma constante para crear ese incentivo para que ellos mejoren pues todas sus operaciones, ¿verdad? Ok. A ver, espero haber entendido esta. Dice, cualquier persona que vive cerca de las grandes hidroeléctricas se hace la pregunta sobre la desproporción entre ganancias y lo que deja a las comunidades y al país. Por ejemplo, hidros que venden el kilowatt hora por arriba de 100 y generan 60 megas. ¿Por qué esta desigualdad? Bueno, aquí solo habría que aclarar que en el modelo actual de subsector eléctrico, en realidad despacha energía, es decir, genera energía solo aquellos que son realmente eficientes en generar esa energía. Digamos, aquí en Guatemala, precisamente para que no haya yo le diría, esa arbitrariedad en la fijación de precios de venta del kilovatio, en Guatemala se oferta en realidad nuestro modelo es por costo y el manejo de los costos variables y los costos marginales son los que definen el precio de la energía. Ahora, lo que sucede es que realmente la inversión de una hidroeléctrica es bastante pesada, digamos. Construir una hidroeléctrica no solo es el construir el dique, sino toda la infraestructura que conlleva, ¿verdad? Los túneles, los desfogues, todas las medidas de seguridad, además las turbinas que se instalan. Entonces, digamos, el peso de la inversión es un peso que es significativo y que hay que pagar. Lo que también hay que decir es que la curva, digamos, del kilovatio necesariamente va bajando en la medida que se va amortizando este préstamo, ¿verdad?
Y el tema es que yo creo que el kilovatio más caro es ese que no se tiene, ¿verdad? Yo creo que el servicio más caro es el que no se tiene y, y, y también hay que señalar que en Guatemala, desde el año 2009, 2010, la tarifa de energía eléctrica ha venido bajando cada vez más, ¿verdad? La energía es significativamente más barata ahora que hace 15 años, porque hace 15 años nosotros teníamos un componente en la matriz de generación de diésel, por ejemplo, ¿verdad? O de búnker, que encarecía significativamente los costos de generación. Entonces, en la medida en que haya más participación de energías que no dependen de los mercados internacionales, ¿verdad? Como por ejemplo nuestros propios recursos, es positivísimo que vayan participando esas energías. Aquí, tal vez lo que habría que señalar es que cada vez que uno habla de introducción de ciertas tecnologías, pues hay que pagar un costo inicial de introducir esa energía, pero con el tiempo hay un beneficio claro y es que las tarifas van disminuyendo, ¿verdad? ¿Qué porcentaje considera usted que los consumidores de energía eléctrica cubre el Estado a través de las empresas municipales? Ay, Eduardo, yo le diría que es un porcentaje más bien mínimo porque son cascos urbanos de las municipalidades, ¿verdad? Regularmente estas 15 distribuidoras atienden solo el casco urbano o aledaños de su municipio. Es un margen bastante pequeño, salvo en las distribuidoras eléctricas de las municipalidades grandes como Quetzaltenango y Huehuetenango, que sí tienen un casco urbano bastante denso, ¿verdad? Pero comparado con la actividad de distribución de las demás distribuidoras, pues es pequeño, ¿verdad? Okay. Luis Chinchilla, que es egresado de la escuela y dice que actualmente está viviendo problemas de conflictividad social en la unidad de prevención de la violencia del MINGOV. ¿Qué opciones reales pueden existir para resolver los problemas de conflictividad, especialmente en San Marcos? Hay varios, digamos, enfoques, Eduardo y Luis, que se están trabajando actualmente. De hecho, nosotros en la Universidad de Comunicación de la Comisión Nacional de Energía tenemos a una profesional que se encarga precisamente de analizar estos temas, que es la licenciada Nancy Soto. Hay varios temas, digamos, yo creo que el primero es entender la conflictividad, que es a lo que creo que le deberíamos de apuntar cuál es el origen exacto de la conflictividad y luego dar información que la gente entienda, ¿verdad? Comprenda toda esa conformación que es compleja, digamos, del sector eléctrico, pero que si uno lo logra entender, hace completo sentido, ¿verdad? Eso es un modelo muy lógico. Entender también de que ha habido un exitoso desarrollo de este modelo, que fracasó el modelo anterior. También pasa por el entendimiento de que uno como usuario, uno no debe pretender aprovecharse de la energía eléctrica. Por ejemplo, cuando surgió Frena en San Marcos, yo trabajaba en la comisión como asesor jurídico, fuimos varias veces a San Marcos a hablar con las comunidades sobre el tema de que no es justo yo conectarme a la energía, consumir y después no querer pagarla, ¿verdad? Yo creo que todo pasa por un consumo racional y yo ser un ciudadano responsable de no consumir más energía de la que puedo pagar. Y esto es, digamos, cuando uno va al supermercado, yo no lleno la carreta y llego a la caja y yo, mire, yo sin quetzales le doy y lo demás me lo llevo. Y, ¿verdad? O sea, es una lógica de consumidor que ya de por sí, digamos, ya está distorsionada porque el INDE paga alrededor del 70% de la factura de millones de consumidores en Guatemala. Si mi memoria no me falla, es 1.9 de guatemaltecos que no pagan más que el 20-25% de sus consumos reales de energía. Entonces, digamos, creo que es un mal aprovechamiento de un discurso de hablar de verdad de que los ricos de las distribuidoras, cuando soy yo el que estoy consumiendo, beneficiándome de un servicio y que yo debo ser responsable de pagar, no más allá de lo que realmente puedo hacerme cargo, ¿verdad?
Y sin embargo, sí, para responderle concretamente a Luis, hay varias mesas actualmente de trabajo conformadas en las cuales la comisión participa activamente, precisamente con el Ministerio de Gobernación, también para ir desactivando estos conflictos, porque mi impresión, pero este es el Evangelio según Rodrigo, ¿verdad? Mi impresión es que son conflictos artificiales, generados con una intencionalidad. En algunos casos es política, en otros casos es buscar anarquía, buscar vacíos de poder, aprovechar y capitalizar esos vacíos. Yo creo que la dinámica que ha pasado en Guatemala ha demostrado que la gente que ha pasado a la denominada resistencia, digamos, que son los que no pagan energía, ¿verdad? Porque han entrado a este sistema, por ejemplo, de Codeca, poco a poco han ido regresando al esquema de conectarse con una distribuidora autorizada, porque, por ejemplo, estas organizaciones que dicen usted no pague luz y págueme 30 quetzales y yo le hago un diablito para que se conecte directamente a la red, al momento de fallas en el sistema no responde, ¿verdad? No puede, no tiene cómo hacerlo. Entonces, la dinámica que hemos visto en muchos departamentos y municipios de la República es que la población ha regresado poco a poco a normalizarse o a regularizarse con las distribuidoras. Y entiendo yo que es justo lo mismo que pasa en Alta Verapaz, ¿verdad? Es como, es tanto en Alta Verapaz, en San Marcos y en todos estos lugares que los conflictos al final son temas comunes. Sí, muchas veces de origen distinto, ¿verdad? Aquí no sé si Nancy me querrá corregir, pero digamos en San Marcos es mucha oposición a pagar, digamos, la tarifa autorizada por la comisión, a no querer pagar sus consumos de energía, mientras que en muchas regiones de Alta Verapaz, un poco el origen de la molestia es pues la poca cobertura de energía eléctrica que hay en el departamento, ¿verdad? Este departamento pues tiene un déficit importante de cobertura eléctrica pero a la vez es el que más genera energía hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces es comprensible esa frustración, y como le digo, nosotros estamos actualmente pues trabajando o buscando algún modelo que nos permita funcionar, en el cual pues estas poblaciones puedan tener ese beneficio directo de la energía que se genera en su territorio, ¿verdad? Claro. Otra participación dice, ¿qué estrategias tienen para romper ese ciclo de un mal servicio y quizá pasándolo a positivo es cómo mejorar el servicio de estas distribuidoras en donde haya un aumento en las conexiones porque hay largos apagones por una recarga de ramales que están autoconectados, por moras en los pagos a las distribuidoras, por la provocación de esos conflictos sociales? ¿Cuáles son las estrategias que la comisión hace y de pronto cómo llegan, para unirlo con otra pregunta, cómo llegan al usuario final, que al final es el que se queja, el que está inconforme, el que desde donde surge esa conflictividad de raíz? Claro, nosotros tenemos un mandato legal muy claro, en el cual nosotros podemos castigar o debemos castigar a la distribuidora por precisamente la mala calidad de la energía, la mala calidad no solo del producto, sino del servicio. También, por ejemplo, por si hay un apagón que dura más de cierto tiempo, la distribuidora por ley solo tiene autorizado a cierta cantidad de apagones y con cierta frecuencia y por cierta duración. De lo contrario, funciona. Entonces, todas estas herramientas legales son las que utiliza la comisión, pues de forma constante, para obligar a la distribuidora para que atienda de forma adecuada sus instalaciones. Adicionalmente, nosotros realizamos visitas, inspecciones sobre las instalaciones, pero para nosotros es fundamental, y esto es muy importante recalcarlo, porque para nosotros la fuente más inmediata y más importante para poder obligar a la distribuidora es las denuncias de los usuarios. Y nosotros tenemos el problema que en Guatemala pues no hay cultura de denuncia, ¿verdad? La gente dice, ay, ¿para qué voy a ir si no me lo...? Y entonces el problema es que entonces esa frustración o esa molestia se queda en las comunidades
pero nunca llega, digamos, a nuestros oídos para que nosotros podamos actuar. Regularmente esto sucede cuando ya la gente está, pues ya le rebalsó el vaso y van a hablar con el alcalde o van a hablar con el gobernador o con el diputado, y entonces es que el diputado ya, digamos, por medio de otras herramientas que ellos tienen a su alcance, nos involucran en los temas. Pero idealmente para nosotros es fundamental y es yo le diría la base del funcionamiento de la comisión es esa denuncia del usuario que lo puede hacer. Nosotros hemos habilitado no solo correo electrónico, sino WhatsApp, teléfono, para que ellos generen esas denuncias. Y nosotros hemos desde el año 2019 hemos lanzado campañas de concientización de denuncia en radios locales, en las estaciones de radio estatales que tienen más amplitud, como TGW o Radio Faro Cultural, perdón, en estaciones de radio locales, para dar a conocer el papel de la comisión y para incentivar esa cultura de denuncia. Y también tenemos una alianza estratégica con la DIACU, para que la DIACU pueda recoger las denuncias y nos las trasladan a nosotros. Entonces, digamos, hay una estrategia de generar esa denuncia para que el ciudadano no se quede con ese sentimiento de que no está siendo atendido, pero tampoco él actúa en consecuencia, ¿verdad? Y eso es yo creo que en general en el guatemalteco es complicado eso, ¿verdad? El guatemalteco no está dado a quejarse, a presentar denuncias, sino siempre hay como una percepción de que para qué lo va a hacer, ¿verdad? Entonces independientemente de otras estrategias ya de aproximación social que también estamos implementando, ¿verdad? Ya hace un par de años. Muchas gracias. Luis Humberto Chinchilla dice que lo preguntó porque la semana pasada hubo grandes problemas, por ejemplo, en Malacatán, y la EDAC no supo qué hacer, ¿verdad? Que es lo que generalmente pasa, y cuando hay mucha gente queriendo hacer bochinche, pues es más complicado todavía, ¿verdad? Otra pregunta dice, o otra participación dice que gracias, buenas noches, es un tema interesante, charla, y tema bastante complejo, tal como lo menciona, la ausencia del Estado es evidente desde hace años. Y la pregunta es, ¿qué puede aportar la CNE para mitigar esta ausencia? ¿O cuáles son esas principales o esas mejores vías para empezar a aliviar esas tensiones? Gracias. Bueno, hay como varias acciones y varios enfoques. Principalmente en el quehacer de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ir solucionando esos desperfectos del sistema con base en el mandato que tenemos por la Ley General de Electricidad, es nuestra principal herramienta. También nosotros estamos todo el tiempo, como le comentaba, nosotros todo el tiempo estamos revisando junto con el ministerio la red el estado de la red de transporte, monitoreamos a las distribuidoras. Entonces, digamos, hay todo un mecanismo generado por la propia ley y sus reglamentos para que este sistema vaya pues un poquito como autoinmunizándose, ¿verdad? Sin embargo, estamos conscientes que no es suficiente, y nosotros lo que hemos hecho es tratar de nosotros, desde nuestra posición como Comisión Nacional de Energía Eléctrica, llevar esa presencia del Estado a esos lugares donde pues han estado, pues no le diría olvidados, pero sí relegados, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tratado de sacar a la comisión a la calle para que la gente se pueda quejar directamente con nuestros funcionarios y nosotros estar en contacto con esas necesidades. Adicionalmente, nosotros hemos estado participando en todas las mesas de diálogo que se han generado, en todos los sistemas de diálogo que han estado surgiendo a instancias de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Ministerio de Gobernación, de la instancia nueva de diálogo que se creó, ¿verdad?, cuando se reformó la Comisión Presidencial. Es decir, nosotros pues mantenemos una actividad constante de acompañamiento y pues últimamente se ha estado generando dinámicas interesantes con los gobernadores departamentales cuando nos han pedido pues asesoría técnica, presencia en las mesas para poder explicar de forma pues sencilla, ¿verdad?, las complejidades de los problemas. Lo que sí es cierto es que muchas veces esta población que se siente abandonada ¿verdad?, o desatendida por el Estado, pues tiene necesidades urgentes, básicas,
que la Comisión Nacional de Energía ha tratado de buscar ser como un articulador con otras entidades del Estado, como ser ese vaso comunicante para ir integrando pues nuevos actores en esas mesas, ¿verdad? Eso ha pasado en Quiché, en Huehuetenango, donde nosotros hemos tenido que pues ir integrando pues actores de la mano con el ministerio y pues con otras instancias estatales, ¿verdad? La verdad es que este es un tema súper complejo, súper interesante que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 20 horas, 80 horas no van a resolver. Y que de verdad da mucha tela para seguir dialogando y discutiendo sobre cómo apoyar a las comunidades que se ven en conflictos. Y cómo desde nuestras posiciones, ya sea políticas, académicas, institucionales, el aporte que se brinda pues es valioso, ¿verdad? Así que queremos agradecerle al licenciado el tiempo, el espacio, como les decía antes. El licenciado es el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y esto pues obviamente es un trabajo que se hace justo con el beneficio del programa Edison, que lo que pretende es formar, ¿verdad? Y ayudar a esa concientización de la relación entre la academia y el trabajo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para entender y para participar. Así que, sin más, licenciado, nuestro agradecimiento. Si gusta decir algunas últimas palabras, y con eso terminamos nuestra conferencia de este día. Gracias, licenciado Pineda. Sí, efectivamente nosotros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de hecho la iniciativa Edison obedece precisamente a esa necesidad de informar y de acercar a la gente al quehacer de la comisión, a la situación del subsector, porque pues tristemente muchas de las circunstancias que estamos viviendo actualmente pues son malas informaciones, son malos entendidos, hay mucha siembra de desinformación, lamentablemente incluso desde ONGs u otros actores que han ido generando, como decía yo, esa implantación de ideas no siempre justificadas, pero que, ¿verdad?, de ser repetidas y ser repetidas, se van arraigando en la población y pues, de hecho, nuestras actividades en las mesas de diálogo, los acompañamientos que estamos haciendo y el proyecto Edison, que es una iniciativa de la comisión, la renovación incluso de la página, porque pareciera que son detalles, ¿verdad?, pero insignificantes, pero hasta la modificación de la página a un esquema más amigable, la apertura de un WhatsApp para que el usuario pueda en cualquier momento presentarnos una denuncia, pues son innovaciones que nosotros creemos necesarias para que el guatemalteco que no tiene tiempo y que no tiene por qué viajar a la capital a poner su denuncia o sentirse atendido, lo puede hacer desde cualquier lugar, ¿verdad? Y entonces sentirse que hay una institución que está velando por sus intereses, que lo está protegiendo, y esa es la visión que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y los 3 directores que integramos su directorio, pues hemos adoptado, hemos abrazado, y pues les agradecemos a ustedes el espacio. Para nosotros es muy importante acceder a estos ámbitos académicos para lograr esas cajas de resonancia, ¿verdad?, con los sectores a los que nos interesa llegar. Así que, sin más y sin quiero más, licenciado Pineda, muchísimas gracias por el espacio, gracias a Escuela de Gobierno, gracias a Unicoms, que es nuestros encargados de comunicación social de la comisión, por este gran trabajo que han estado haciendo, y sin más, les agradezco a todos los participantes y espero haberme dado a entender que no haya sido muy repetitivo ni muy aburrido, y agradecerles el espacio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por su participación. Tengan una buena noche. Gracias. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches.